Gracias. Asambleísta Luis Hernández. Señor presidente, compañera Pilar Núñez, un saludo afectuoso. Compañeras y compañeros, como decía la compañera María Paula Romo, a sincerizar el debate y a poner las cosas en contexto. En verdad que hace 200 años no teníamos voto electrónico, o sea, no teníamos un montón de cosas hace 200 años cuando estábamos aquí en este mundo. Bueno, no todavía yo. Yo creo que aquí lo que se trata es de hacer una ley que sea operativa y que sea democrática. Operativa y democrática. Yo también lo deseado es que esta ley en verdad hubiera sido tramitada en la próxima asamblea. Pero bueno, vamos a los hechos. Ya tenemos aquí. Yo lo que quisiera apelar siempre es por la coherencia que tenemos que tener y tratar de realmente hacer la nueva política. No seremos nosotros los que haremos la política perfecta, pero avancemos en ese proceso en la medida de lo que sea posible. Por ejemplo, recuerdan que para instalarnos de Montecristi se habló mucho del voto individual, y es así que el que mayor voto individual tuvo fue el economista Alberto Acosta, y él fue el presidente que instaló la asamblea. Ahora tenemos el voto consolidado, entonces ahora nos vamos con otra norma, o sea, no podemos sostener una norma por un buen tiempo, y eso realmente deja para la meditación. En el tema de la voluntad, por ejemplo, que hay leyes que se mandan al CAL y duermen el sueño de los justos, es verdad, pero eso depende de las coyunturas, lamentablemente, y ojalá podamos corregir esa coyuntura, que sea en beneficio de lo que realmente vive el Ecuador. Se habla a este momento de que tal vez para arreglar el tráfico en Quito se aplique el sistema de pico y placa. Yo presenté al inicio de esta asamblea, de esta comisión en el mes de noviembre, una pequeña reforma a la ley de tránsito, de manera que sea más rigurosa la sanción a quienes andan sin placa. Duerme el sueño de los justos. Entonces, para que vean que todo tendrá que ser determinado en base a una actitud realmente responsable todo el tiempo, con los intereses de la gran mayoría, no de lo que signifique la coyuntura. Yo tengo también, todo es relativo. Se mencionaba aquí que la población se cansó de un congreso. La misma población, ustedes ven que muchos o algunos de los que se cansó ya vuelven a la asamblea, porque esa es la democracia. También ¿qué sucede? Que si por un tiempo no tenemos ley de instalación o ley orgánica, también es verdad, no vale la pena. Pero también hubo un momento en que no teníamos congreso. Voy a pasar a algunos aspectos puntuales, señor presidente. Se crea una comisión más. Yo sí aquí tengo mis observaciones, porque la asamblea y la Constitución nos manda a actuar con sentido nacional, y vemos que la instalación y los nombres que se da a las diferentes comisiones está hecho de esa manera, todo está hecho con sentido nacional, porque se habla de aspectos que engloban a todos. Y antes, por ejemplo, había comisiones para asuntos de una parte del Ecuador, de otra parte del Ecuador. Eso no parece que sea lo conveniente en una asamblea que tiene que tener una visión de Estado y tratar de todo lo que sale de la asamblea, sea en bien de la unidad nacional, porque somos un país unitario. Entonces, la comisión que trata sobre asuntos de comunidades, pueblos y nacionalidades, yo creo que habrá que examinarle para ver si realmente vale tenerle como algo independiente y que si realmente se posibilita que tenga suficiente que hacer, digamos, o si es conveniente, como decía la compañera María Paula Romo, como derechos colectivos, porque también podríamos hablar de hacer una comisión del Ecuador urbano y otra comisión del Ecuador rural. Pensemos siempre en sentido nacional. No será fácil, porque siempre hay las diferentes tendencias
que es natural, así es la democracia. Ustedes ven como en el tema de la Contraloría hay diferentes opiniones, porque eso es el debate y tenemos que sacar lo mejor que sea para el Ecuador. De la Asamblea, todas, por eso se llama Asamblea Nacional, porque aquí estamos representados todos y aquí tiene que salir siempre normas, leyes, procedimientos que unan al Ecuador. En el tema, por ejemplo, que tanto fue debatido y que trajo tantas, inclusive divisiones, el tema de los transgénicos y de las áreas protegidas. Encuentra aquí una vía expedita para que se la apruebe, que puede estar bien, pero el procedimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Que llega el pedido de la presidencia, de cualquier presidencia, se le manda a la comisión especializada y a lo mejor se le da un plazo para que en 24 horas presente sus informes. ¿Por qué no regirle a los mismos procedimientos que tiene una ley? Es decir, que esa comisión trate en 45 días y que pueda tener una prórroga de 20 días. ¿Por qué no colocar ese plazo también en la ley orgánica, de manera que no vaya a haber sutilezas ahí que hagan que estos temas tan sensibles vayan a ser tramitados de una forma que no tenga la suficiente socialización? El tema de la fiscalización. La fiscalización no es solamente para saber cómo le corto la cabeza a alguien. Compañeras y compañeros, en otros sistemas no le llaman fiscalización, le llaman el control legislativo. Porque cuando alguien está controlando, está colaborando para que al que le controla las cosas no le salgan mal. Y a través de ese control se mejora la democracia. Si yo realizo un control del Ministerio de Minas, por ejemplo, y veo que hay cosas que están mal, voy a mejorar las leyes. Esa es la esencia de la fiscalización. No es cortar la cabeza a nadie, sino encontrar insumos nuevos a través de errores que hayan cometido para mejorar la legislación. Eso es todo. Cuando alguien nos audita, ¿qué nos dice al final en una empresa privada? Vea, esto está mal, corrija y mejora todo un sistema. Esa es la fiscalización. Que se lo llevó mal, ese es otro tema. Entonces podemos crear este momento un obstáculo que no va a permitir que se mejoren las instituciones y en 20 años estaremos a lo mejor peor que ahora. Se habla de chantaje. ¿A quién le chantajean? ¿Al que tiene de qué temer? Pues al que no tiene de qué temer, ¿de qué le van a chantajear? ¿Que puede haber un circo? Claro, pues que puede haber un circo. Eso es parte del sistema democrático. ¿Quién ha dicho que es perfecto? Entonces yo sí creo que aquí tiene que ser una comisión multipartidista. Multipartidista. ¿Cuál es el miedo? No tiene que haber miedo. No estamos ante un nuevo grupo político, una nueva forma. Corramos ese riesgo. El tema, señor presidente, que ya fue abordado en Montecristi también, del sistema de información legislativa. A este señor presidente, compañeras y compañeros, hay que darle más independencia. Más independencia. El poder absoluto no es bueno, no ayuda. Les voy a dar un ejemplo. Recuerdan que hubo una sesión en la cual yo indiqué que para el tratamiento de los desechos de lastre en el Océano Pacífico era conveniente que se examine bien cuál es la posición y cuál es el tratado que el Ecuador tiene en base a la Convenmar. Y el señor presidente de la comisión suspendió la sesión porque era conveniente recabar más información. Los dos temas anteriores constaron en la página web, el tercero ni apareció, no existió. ¿Quién regula eso? Entonces yo pido que exista un consejo editorial, y aquí los compañeros que regresarán algunos aquí a la asamblea, por favor exijan eso, por el buen manejo democrático de la información que sale aquí. De manera que seleccione los contenidos, que permita la información, por supuesto, pero que no se parcialice. Eso por el bien de todos. Esos son los puntos de vista más centrales que tengo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.